Venga. Bueno, estamos aquí en el episodio, creo que es el número 10 de Training Talks y hoy tengo aquí a Adrián es Strength Coach, ¿vale? Que hace tiempo que, bueno, le conozco, ha hecho unas cuantas formaciones conmigo. Estamos haciendo aquí ahora en Granada el nivel 2 de Kettlebells y ha estado como alumno. Y la verdad es que Adri lleva haciendo un trabajo bastante interesante y creo que bastante currado el trabajo que está haciendo online, tanto con sus clientes como la información que está compartiendo. Y tiene una serie de 4 publicaciones, puede ser, ¿no? 4, 4 que serán 5 en breves y ya cerraremos el hilo. ¿vale? Tiene un hilo de 5 publicaciones relacionadas con el ligamento cruzado anterior que están bastante interesantes y que, bueno, que me han llamado bastante la atención. Y como sé que está trabajando, que trabaja un montón, porque eso es una de las cosas que caracteriza a este podcast, ¿no? Me gusta que la gente que venga, la gente que está aquí, sea gente que esté trabajando, que esté currando, que esté en el día a día con gente, con casos reales y que no sea simplemente pues compartir algún paper o alguna cosa que lee por ahí, ¿no? Sino que tenga que sean personas que lo pongan eso en práctica. Así que nada más, preséntate ahí. Bueno, soy Adrián Díaz, encantado y muchas gracias por escucharme, por escucharnos. Primero de todo, dar las gracias a Jesús por inventarme a este pedazo de podcast, porque han pasado por aquí profesionales muy tops, gente que admiro mucho y con la que me he formado, así que estar aquí es una pasada. Bueno, y los Me- que quedan. y los que quedan, y los que quedan. Así que bueno, vamos a hablar un poco sobre el ligamento cruzado anterior. Tú actualmente estás trabajando, ¿no? Trabajas aquí en Granada Ujú. en la clínica de Andrea Romero. Trabajo en la clínica de Andrea, en la parte de readaptación de lesiones. Trabajamos bueno, con diversas patologías, pero sí que es verdad que la rodilla últimamente se ha convertido un poco como en el grueso y podemos decir que el 75 o 80% de los clientes o pacientes que puedo estar tratando ahora mismo son rodillas y son cruzados, son meniscos, son esguinces, pero rodillas. Mm. ¿Cuál es el factor así, digamos, como un factor común que te encuentras tú en las roturas de ligamento cruzado? Pueden ser deportes en concreto o acciones en concretos en las que se hacen o simplemente, qué sé yo, a lo mejor en la incidencia de rotura de ligamento cruzado en mujeres puede ser mayor que en Mm. hombres. Explícanos un poquito algo de eso en tu un plan de tu vivencia así de día a día. ¿Cómo lo ves? Ahora mismo el grueso de pacientes que suelen llegar suelen ser gente joven, deportista y deportistas amateur. Cada vez hay más mujeres, cada vez hay más niñas. Sí que es verdad que en los últimos años las mujeres han incrementado mucho en cuanto a población su práctica deportiva, entonces si ya de por sí tienen, a lo mejor, no se sabe del todo, pero a lo mejor un poquito más de incidencia lesional en cuanto a cruzado con respecto a los hombres, el hecho de que ahora sean más las que practiquen deporte, pues también puede explicar un poco ese aumento de lesiones de rodilla en ellas. Sobre todo gente joven. También se observa que de esta gente joven que se readapta, que se recupera, un pelín más del 50% vuelven a competir o vuelven a rendir en el nivel en el que estaban antes. Y estos son estudios actuales de 2021 o 2022. Y también hay un índice grande de casi el 30% de recidiva de reruptura, que es un poco donde tenemos que entrar en esa poca población que vuelve a rendir en su deporte y en ese índice de reruptura, ¿no? A lo mejor no se están haciendo las cosas del todo bien en cuanto a adaptación y bueno, tenemos que darle una vuelta de tuerca a esas recuperaciones. Has comentado algo bastante interesante y mira, una de las cosas que me ha pasado con el podcast últimamente es que mi esposa, tío, ha escuchado 2 podcasts y ha quedado encantada y se está volviendo un poco asidua al podcast. Ajá. Y yo parte del objetivo que tengo con este podcast es dar a conocer estas cosas, porque son cosas realmente que a todos nos afectan, todo el mundo puede tener una rotura del ligamento cruzado, pero hacerle entender también a la gente normal, ¿no? Que no es deportista, porque nosotros nos enfocamos mucho en entrenadores y tal, pero bueno, hacerle entender a la gente que no es entrenadora o que sea un podcast agradable para esa gente también. Ujú. Entonces, ¿por qué hay mayor incidencia? ¿Por qué se piensa que las mujeres pueden tener una mayor incidencia en esa rotura del ligamento cruzado anterior? Yo te cuento un poco lo que creo. Antes sí que se pensaba que había ciertas características en cuanto a
posicionamientos o ángulos infrapúbicos de la pelvis y Ujú. cosas así. El ángulo Q, ¿no? Ángulo Q sí que últimamente, bueno, se está apartando un poco eso. Hace unos años hubo una tendencia también a nivel hormonal y se empezó a relacionar la ruptura del ligamento con ciertas etapas del ciclo menstrual. Se sigue investigando, pero parece que la tendencia de investigación lo va dejando un poco de lado, de nuevo. Em, yo lo achacaría ahora mismo con lo que sé y con mi experiencia a bajos niveles de fuerza, Bajos simplemente. niveles Yo de creo fuerza. que eso ha estado ahí, ha sido lo más obvio y lo más simple y nunca se ha tomado tan en cuenta y yo creo que puede ser una de las, si no, el 80 o 90% de las causas. La mayoría de gente joven que llega con ligamento cruzado anterior roto no tienen experiencia en el entrenamiento de fuerza y te hablo de gente desde los 16, 17 hasta los 20 y algo años que están en edad de entrenar y que si juegan un deporte colectivo deben entrenar la fuerza. Ya entraremos luego si es solo fuerza o tenemos en cuenta otras cosas a nivel un poco más cognitivo, que es en lo que se va a basar un poco el podcast, ¿no? Pero gente que no entrena. Al final, soy muy defensor de que para jugar un deporte has de ser primero atleta, tienes que tener una base de foundations, como hemos hablado hace un rato, importante, unos grandes cimientos, ¿no? Para construir luego el edificio del deporte y eso no se cumple. Genial, pues tío, me encanta porque, o sea, creo que son cosas tan básicas y que un poco es esa pieza que falta en el puzzle, ¿no? Actualmente, y creo que en todos los deportes. En el deporte femenino me imagino que será algo más porque está como un poco más en auge ahora, pero creo que esa es la base fundamental de todo deporte y que Mm, no tiene que ser ni excesivamente complejo, sino más bien tiene que ser como algo básico, meter, porque con cualquier trabajo de base, con cualquier chaval que esté empezando a entrenar joven en esas edades, tampoco es que tiene que cargarse 1000 kilos, o sea, el concepto de fuerza es muy amplio, hay muchas totalmente. manifestaciones y muchas cosas de que pueden empezar a mejorarse en cuanto a eso. Mm. Y eso que comentas, pues me parece fundamental y sí, estoy 100% de acuerdo contigo con eso. En cuanto a deportes, ¿dónde son los deportes que más te sueles encontrar o cuáles son la mayor caso de deportes que más te sueles encontrar ahí en la clínica o cómo son que más te suelen llegar en cuanto a ligamento cruzado? Pues mira, en la clínica, en cuanto a compañeros, tengo la suerte de trabajar con Pablo, también aprendo mucho de él de esto. Es un erudito de ligamento cruzado anterior potente y de muchas cosas. Entonces, como lo que más nos suele llegar es fútbol y balonmano. También yo creo que a nivel de España son los dos deportes que tienen un poco más de práctica, ¿no? Dentro de la población general o de la gente joven. Entonces nos distribuimos. A mí me gusta más el fútbol, me he formado un poco más en fútbol o en mecanismos o en habilidades en fútbol y él en balonmano, así que es Hace como un grupo perfecto, ¿no? el Un que equipo llega un genial. poco más de fútbol, pues bueno, cogemos más por mi parte, el que juega un poco más a balonmano, pues Pablo, y ahí nos vamos repartiendo, pero diría que sí, fútbol y balonmano. O sea que la característica principal que tienen estos deportes serían más o menos los cambios de dirección, ¿no? Puede ser. Serían los cambios de dirección y a lo mejor no tanto un factor de riesgo como puede ser el cambio de dirección, sino cómo estoy dependiente dentro de ese cambio de dirección, dónde apunto, dónde está mi cognición, qué factores externos hay para que dentro de un cambio de dirección pues acabe en ruptura. Es un poco eso. Cambios de dirección hay muchísimos en cualquier deporte colectivo. Pero cómo se encarga mi sistema de estabilizar articulaciones de manera refleja es un poco la clave para que esto pase o para que esto no pase. Claro, guay, bueno, ya que te metes en todos estos temas ya un poquito más concretos, creo que el hilo de los posts tuyo empezaba por las bases, ¿no? Cuéntanos un poco cuáles son las bases para el trabajo de ligamento cruzado anterior, una vez que empiece ese proceso de readaptación. ¿Por dónde se empieza o por dónde lo empiezas tú? ¿Cómo lo haces? Nosotros en clínica, en la parte de readaptación, solemos trabajar o empezar a trabajar con pacientes pues, a partir de la cuarta semana, depende de cómo haya ido la cirugía, depende de esos grados de flexión, de extensión, de inflamación, que es la primera parte que se ve con el fisioterapeuta o con la fisioterapeuta. Y una vez que podemos aceptar carga o una vez que podemos hacer trabajo de cuádriceps o de isquio en cadena cerrada o abierta, empezamos un poco a trabajar. El trabajo es muy amplio desde primer mes, segundo mes, sobre todo porque la idea es querer llevarnos esa lesión hacia un entorno abierto y se puede trabajar un entorno abierto desde una bipedestación, desde tendido prono, desde tendido supino y es un poco lo que intentamos hacer. No.
no vemos la lesión de rodilla como algo aislado, sino que intentamos siempre, en caso de deportistas de equipo, deportes de equipo, abrir siempre el entorno. Entonces, bueno, por ahí empezamos. ¿Vale? ¿Y cómo sería ese proceso, más o menos? ¿Qué buscas? Explícame un poco más, ahonda un poquito más. ¿Cuáles son las bases? ¿Dónde empiezas a trabajar? ¿Empiezas a trabajar a Ujú. nivel más local? ¿Empiezas a trabajar a nivel, buscas ese entorno abierto, pero cómo diriges los focos de atención? ¿Los ejercicios los haces, empiezas por isometrías o qué sé? Empezamos, sí, casi siempre empezamos con isometrías en entornos y rangos seguros. También nos interesa que el paciente se sienta seguro entrenando, que se sienta seguro aplicando fuerza, que no haya, trabajamos sin dolor, ¿no? Desde un minuto también casi cero, una vez que se produce la ruptura y hay una cirugía, hay una desaferencia muy grande, ¿no? De toda esa articulación, de en qué posición está la rodilla, a cuánta velocidad se mueve la tibia, ¿no? Que son todos esos receptores que tiene el cruzado que vamos a decir que se cortan, ¿no? Y se sustituyen por una plastia que es un poco más pobre o nula en eso. Y intentamos tocarlo desde el principio. Ahí, en una primera fase le damos mucha importancia a todo lo que es los somatosensorial, ¿no? Aquí mención especial a Nuno Ferreira por introducirme en este mundo, espero que lo escuche. Bueno, ya que hablas de somatosensorial, explica un poco a esa gente que no conoce tanto de Ujú. esto, ¿a qué te refieres con somatosensorial? Si entendemos como el ligamento cruzado anterior como no un único ligamento que es algo que fija mi rodilla, que la blinda, que evita anteriorización de la tibia, que evita rotaciones. O sea, si no es únicamente una sujeción y lo entendemos como una estructura con mucha carga aferente de información, cuando digo aferente es que indica a mi cerebro, a mi sistema nervioso, posiciones de la rodilla, velocidades, pues una vez que se sustituye por una plastia que es un poco más artificial, aunque sea de tu propio cuerpo, y no tiene esas características de mandar información hacia arriba, nos interesa que todo el complejo o la mayor parte del complejo de ese miembro afectado, y empezamos desde la planta del pie, se encargue de suplir toda esa información que mi cruzado ya no es capaz de mandar hacia arriba. Em, una vez que la ruptura ocurre o una vez que la cirugía ocurre, mi sistema es capaz de saber el posicionamiento de mi rodilla desde los exteroceptores, vamos a decir, pues el sistema visual o sistema vestibular, ¿no? Y desde lo somatosensorial. Sí que se sabe también que cuando existe una cirugía del ligamento cruzado anterior, al no tener todas esas aferencias ascendentes, toda esa información en cuanto a posicionamiento, el sistema tiende a crear una plasticidad. Luego ya veremos si es negativa o si es adaptativa, pero a crear una plasticidad que al final son cambios a nivel neural hacia lo visual, favoreciendo lo visual. Porque una vez que mi cruzado no es capaz de dar mi información, el sistema intenta compensar y dice, lo más fácil que tengo para compensar y para saber en qué posición está mi rodilla es esto, son los ojos. Y orienta todo el trabajo de estabilización a los ojos. El problema es que se están destinando recursos a la vista cuando en un entorno abierto, en un partido, en un entrenamiento, la vista va a ir al entorno, va a ir a un contrario, va a ir a un balón, va a ir al público, ¿no? Claro, no puedes ir esperando mirar que te van a golpear y verte si tienes la rodilla bien Claro, posicionada, de, ¿no? de ahí la importancia de toda esa información somatosensorial aferente hacia arriba, desde la planta del pie, jugando con diferentes estrategias, como pueden ser, hablo desde fase cero, como pueden ser vibraciones, como puede ser flossing aplicado con presión firme, que bueno, si nos seguís en Instagram, lo ponemos bastante en stories, guiado hacia arriba, jugando con superficies, con diferentes superficies, ¿no? En la clínica entrenamos siempre descalzos, lo intentamos. eh, Cambiamos desde el césped a un caucho, a una cuña de madera, jugamos con pelotas. La idea es que mi pierna, mi complejo pie-tobillo, mi complejo rodilla, mi complejo cadera sean capaces de mandar mucha información aferente hacia arriba para intentar suplir ese cruzado que ya no está. Y una cosa de la que hablaremos seguro más adelante, intentar generar eh, ese desajuste sensorial que se crea hacia lo visual, hacer bueno, un cambio y que sea mi somatosensorial lo que domina y lo visual que descienda un poquitín y que se quede pendiente del entorno. Qué bueno, qué guay, tío. ¿Y en qué momento, y cómo lo tienes dividido? ¿Lo tienes dividido? Me imagino que lo tienes dividido por fases, pero más o menos cuáles son los tiempos. O si hay unos tiempos marcados, o si depende de la persona. ¿Cómo manejáis los tiempos de recuperación o los estímulos que vais metiendo? Ujú.
Dentro de cualquier lesión, no solo el cruzado, hay que respetar unos tiempos biológicos, ¿no? Que son claros, pero nos centramos mucho en la superación de tareas, en qué es capaz de conseguir el paciente, el cliente, el alumno, y a raíz de ahí, bueno, pues ir superando etapas, desde una primera fase que tocamos más isometrías y ese momento de la somatosensorial, hasta tareas de fuerza en el plano sagital. Si soy capaz de controlarlo, puedo meter otros elementos, otros constreñimientos, como puede ser la toma de decisión o la distracción que tenemos más adelante. Luego podremos empezar con un plano frontal, podremos hacer excéntricos a velocidad, desaceleraciones, empezamos con saltos, pogos, ¿no? Pero sí que hay que dejar muy claro que no es una progresión en base a tiempo y sí a superación de tareas, superación de planos, eh, controlar el dolor o la inflamación, y cada cruzada es un mundo. Y sí que mucha gente viene y nos dice: Adri, pero es que a los 3 meses empiezo a correr, Adri, es que a los 4, Adri, es que mi trauma me ha dado el alta a los 3 meses y me ha hecho que corra. Y yo digo, bueno, pues vamos a esperarnos, ¿no? Vamos a meter primero una fase de pliometría de complejo pitobillo, vamos a intentar que Claro. mi tobillo absorba antes de que mi rodilla empiece a aceptar impacto, ¿no? Y a partir de ahí, pues jugamos. No es algo cerrado, sino que es algo que, bueno, es un abanico enorme de De soluciones, de posibilidades. posibilidades y de soluciones. Y en cuanto a materiales, ¿tú tienes alguna preferencia por algún material? Porque yo sí te he visto que, bueno, tanto tú como Pablo utilizáis bastante las estas con agua, ¿no? Que me imagino Ujú, que os desestabilizan un poco más y os favorecen ese entorno un poco más abierto para generar esos ujú. momentos. ¿Tienes algún material así que te guste mucho o algo en concreto? O algún, mira, a mí me gusta mucho pues, trabajar más, me encanta, algo de lo que te guste a ti más, ¿no? Cuando empiezas a trabajar con esas distracciones, por lo menos he visto que a lo mejor la persona está haciendo alguna tarea y le pones a contar en números pares, números impares, ¿no? Ujú, Alguna cosita de esas juegas. ujú, Cuéntanos un poquito cuáles son tus preferidos o cómo integras esas ujú. cosas. Pues mira, el Aquabag, como dices, sí que a lo mejor forma parte dentro del bloque de perturbaciones, ¿no? O de reacciones que tiene que generar el sistema para evitar una posible perturbación, ¿no? El Aquabag es muy interesante, aunque haya un poco de discrepancia ¿no? y de polémica con esto, porque me está generando estímulos, perturbadores aleatorios, que es la idea, que es lo que se va a encontrar, o bueno, intentamos semejar o asemejar las tareas de sala con las tareas en campo, ¿no? Y esas tareas reactivas aleatorias se acercan un poco a lo que puede tener en campo, ¿no? Se pueden combinar elementos, se puede combinar una aquabag con una tarea de decisión, o se puede combinar una aquabag que te perturba con una tarea de distracción, ¿no? Cuando utilizamos tareas de distracciones, que también se pueden hacer desde el minuto no cero, pero uno, porque primero hay que dominar un poco el patrón, pero cuando tareas que se estabilizan, la manera de progresar en tareas no solo se suele progresar en kilos, o se puede progresar en kilos, se puede progresar llevando toda esa neurocognición, todo ese sistema visual, vestibular y destinar recursos cognitivos a otra tarea, ¿no? Si yo estoy jugando a fútbol y voy a hacer un cambio de dirección y tengo un defensa que me está chuchando y mi cabeza gira y lo mira y le quiero sacar el codo y luego aparte giro, ¿no? Es una tarea muy, muy, muy abierta, porque mientras la ejecuto estoy pendiente de otra cosa. Pues en sala igual. Mientras yo hago, por ejemplo, movimientos olímpicos, que sé que mi cliente los controla, y hago snatches con recepción en split, le pongo a contar. Y una cuenta atrás de 70 hasta cero, que puede parecer lo más fácil del mundo, mientras haces un olímpico con 12 kilos o 15 por encima de la cabeza, se vuelve un mundo, ¿eh? Ya te digo yo que uno o dos de los pacientes que tengo ahora lo cumplen. Y es una tarea de contar. Podemos poner a, no sé, deletrear palabras. Hay veces que le pregunto que me digan el número de teléfono suyo, de sus padres, qué talla de ropa usan, qué hizo ayer. Y el hecho de, bueno, intentar pensar en otra cosa y sacar el foco de la tarea principal me abre el entorno, que es un poco, bueno, asemejar acciones de campo. Qué bueno, man. Eres un crack, tío. Yo siempre he sabido que eres Eh, un puto crack, Dándole tío. vueltas siempre. Yo siempre lo he sabido. Además, me gusta porque le das ese punto, ¿no? De integrar un poco la neurología, esa chispa un poco de, pues mira, cuenta esto, cuenta lo otro. Integrar todo ese tipo de cosas que yo creo que es al final lo que ha hecho falta, ¿no? Durante mucho tiempo en esas readaptaciones de ligamento Ujú. cruzado, O incluso de cualquier redactación. de cualquier adaptación, pero incluso no te hablo de, o sea, incluso yo creo que en grandes equipos o con grandes jugadores en algún momento, pues Ujú. estas cosas también pudieran haberle alargado quizás la vida a algún otro jugador o Seguramente. evitar alguna otra cosilla. Y me gusta porque integras toda esa parte, tanto del hardware,
¿no? Como es restaurar un poco esa conexión del hardware, el pie, la rodilla y tal, y ya luego empiezas a integrar con ese sistema visual, sistema vestibular, porque al final lo que buscas es que lo que buscas es que la información llegue de forma óptima siempre, lo más óptimo posible, Ujú. Y rápida, ¿vale? Y rápido. óptima, rápida y que sea el sistema nervioso el encargado de estabilizar y no espere un procesamiento para tener que activar una musculatura para contraer y proteger una articulación. Si en el caso del ligamento cruzado anterior, la ruptura del cruzado ocurre bastante antes de que llegue la contracción muscular. Si mi sistema detecta que mi rodilla se va y espera un procesamiento de la información y un enviar información de contractura para blindar la rodilla, cuando mi rodilla se blinde, ya he cruzado, ya he Ya, roto. Entonces, al final son mecanismos reflejos, ¿no? El Aquabah integra mucho estos mecanismos de estabilización reflejo. Y al final la idea de la readaptación de cualquier lesión de deportistas que trabajen o que compitan en entornos abiertos es agrandar o multiplicar las posibilidades de soluciones. No hay un patrón motor claro. Vamos a crear muchos patrones motores para que mi sistema tenga un poco de experiencia con eso del multiplano, de distracción, de pensar, de mirar, de escuchar, de sí, girar. exponer al sistema, digamos, a diferentes estímulos para que se vaya Eso es. adaptando a cada Y uno y yo creo tenga que respuestas eso es. Yo para creo que cada movimiento. esa es la verdadera readaptación, el crear muchas soluciones al movimiento que a lo mejor esa persona se ha lesionado porque antes no tenía tantas. ¿No? Y en cuanto a reincidencia de lesiones, ¿por qué crees tú que, según, porque yo sé que estás bastante empapado del tema y que lees mucho y que te gusta y que, hombre, yo estás aquí, tío, porque yo creo que para mí eres un crack con lo joven que eres y sé que le Ya, dedicas ya. tiempo a estudiar, sé el tiempo que le dedicas a tus entrenos y a toda la gente. En base a lo que has leído y has estudiado, ¿por qué crees tú que se dan esas recidivas luego de la lesión? Porque es bastante común. Ujú. Hablando del ligamento cruzado anterior, Sí. mira, hace 3, 4 años es cuando se empezó a publicar algo de evidencia, algo de luz en esto de la cognición y en integrarla, ¿no? En las readaptaciones. Antes no se ha hecho y la incidencia lesional ha ido aumentando siempre. Pasa igual un poco como con los isquios, ¿no? Eh, sí que es verdad que hay más gente que practica deporte, pero que en tantas readaptaciones, teniendo muy en cuenta la fuerza, teniendo muy en cuenta un patrón motor aislado, teniendo muy en cuenta mecánicas muy cerradas, donde en salas está muy pendiente de la mecánica, muy pendiente de cómo levanto, muy pendiente de qué contraigo, de cómo freno, ¿no? La investigación un poco más reciente sí que nos dice que, oye, que es que esto no es real. Vamos a abrir un poco en sala y desde fases tempranas vamos a abrir un poco el entorno para que se asemeje a campo. Si no, vas a tener atletas en sexto, séptimo mes de readaptación de cruzado que en sala son muy buenos, levantan muchos kilos, frenan muy bien, tienen unas mecánicas que para grabarlas y subirlas a Instagram son de puta madre, hablando mal, pero en el campo Son lamentables, son ¿no? cabras locas, no son capaces de llevar esos recursos cognitivos a un balón o a un contrario y a la vez controlar todo su esqueleto, su musculatura, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la clave, que últimamente se está conociendo más y se cree, y yo creo que al final la tendencia acabará dando la razón a esta corriente, de que todos esos fallos biomecánicos que resultan en una lesión de cruzado, previamente a eso hay una cascada de fallos neurocognitivos que luego desencadenan en los fallos biomecánicos, ¿no? Primero va un poco la cognición y luego va lo motor. No es únicamente biomecánica, no es una rotación interna, un valgo, un tal, sino que, bueno, ¿qué está pasando por aquí arriba para que eso ocurra? Claro, es el procesamiento de la Eso es. información y eso, ¿no? El Ujú. integrar esos factores, como Hay tú un, hablas, perdón, cognitivos. perdón que te corte. Dime, dime. En relación a esto, hay un estudio, bueno, hay varios, pero hay uno que me gustó bueno, lo leí hace poquito, lo metí en uno de los posts, de hecho, pues si alguien quiere leerlo, en la parte de reacción, voy tirando para que entren, le den like y compartan. Em, hay un programa de ordenador que se llama, no recuerdo el nombre, ahora si me sale lo digo, ¿vale? Pero es simplemente se hace sentado y con clics, ¿no? Sirve para medir cuál es la neurocognición de la persona, ¿no? Son pruebas sencillitas, hay pruebas de 20 minutos, de 1 hora, y
se relaciona esa capacidad neurocognitiva, es decir, a mayor capacidad neurocognitiva de velocidad de reacción, de memoria visual, de cualquier cosa, ¿no? que ven en los test, se relaciona con un mayor control neuromuscular. Entonces, lo que hacen es coger a sujetos que se han lesionado y que han sido intervenidos del ligamento cruzado anterior y los comparan con un grupo de control que no. Y en el programa, en cuanto a resultados, estos sujetos intervenidos tienen mucha menos puntuación, o sea, a nivel de test, tienen menos neurocognición que sujetos que no han sido intervenidos. Aquí lo discutí con Pablo el otro día porque se lo dije y nos rayamos los dos ahí por WhatsApp un montón, porque nos gusta mucho, no discutir, pero debatir bastante. Le dije, ¿qué va primero, el huevo o la gallina? Es decir, sujetos que han sido intervenidos a raíz de la intervención tienen un peor procesamiento neurocognitivo, dan peores valores en este test, o son gente que antes no se le ha testado y a nivel neurocognitivo a lo mejor van flojetes. Y es por eso que el control neuromuscular es peor y es por eso que ocurre la lesión. Para eso habría que coger a gente sana, ir testando y si alguno da la suerte, bueno, la desgracia de que se rompe, medir, a ver qué va antes. Y hasta ahora, que yo sepa, no se ha hecho. Pero es curioso cómo esa neurocondición está siempre relacionada con lo más biomecánico, con lo más motor. Por eso entonces, ¿crees tú que los déficits de fuerza pueden ser un elemento clave en esas lesiones del ligamento cruzado anterior? Porque la exposición al entrenamiento de fuerza en edades tempranas te ayudaría a mejorar ese nivel neurocognitivo. Estamos hablando del cerebro, pero la fuerza es la base. Vamos a decir que, como he dicho antes, para gente joven y para cualquier persona es el cimiento y sobre ese cimiento tiene que construirse todo lo demás. Un bajos niveles de fuerza siempre van a ser un factor de riesgo para el ligamento cruzado anterior. Da igual cómo lo entrenes. Si no eres fuerte, puedes romperte o puedes lesionarte cualquier cosa. Partiendo de ahí, bueno, luego podemos hablar de esa cascada de fallos cognitivos, ¿no? Pero la fuerza es la fuerza, siempre, La fuerza siempre por delante, ¿no? siempre por delante. Genial, man. Genial. ¿Y cuándo vosotros ahí en la clínica, cuándo decides o darle el alta a una persona o empezar a introducirlo en partidos o darle el ok para que empiece a jugar? ¿Qué checkpoints tienes en cuenta o qué tareas tienes en cuenta que debe cumplir esa persona? Ujú. Aquí entra lo cualitativo más que lo cuantitativo. También los return to play o los que es la vuelta al juego, la vuelta al entrenamiento o la vuelta a la competición se han basado siempre, o bueno, hace poquito no tanto, pero antes sí que se han basado siempre en test más cuantitativos. Un triple hop o un crossover, que son saltos a una pierna o saltos a una pierna cruzando o un salto horizontal, ¿no? Y en base a cuánto salto, cuánta distancia alcanzo en los saltos y comparándolo con la pierna buena, ¿no? Entre comillas, decido si una persona puede volver al campo a entrenar o puede volver a competir o puede volver a jugar. Em, Se sabe que estos tests también se falsean, ¿no? Y yo puedo conseguir 4 metros de triple hop con una mecánica súper pobre de rodilla desacelerativa. Entonces, realmente vas a mandar a una persona al campo así, ¿no? En clínica, siempre que como tocamos mucho el entorno abierto, aunque estamos allí encerrados, ¿no? En cristaleras y en paredes, intentamos tocar el entorno abierto. Entonces, llega un punto en el que tú ves al atleta, al paciente muy seguro o segura. Y dices, me está controlando una tarea de fuerza, como puede ser un movimiento olímpico. Y a la vez está deletreándome la palabra esternón. Y a la vez yo le estoy marcando hacia qué lado tiene que ir, pero es que no solo es hacia aquel lado, sino que si yo lo indico allí, tiene que ir al lado contrario. Está haciendo una triple tarea y es capaz de ejecutarla bien. Bueno, ponte las botas, vete al campo, vete con el equipito, entra a algún rondo, hablando de fútbol. Alguna tarea que no suponga una gran toma de decisión, que no suponga un duelo potente, ¿no? Tareas donde te encuentres cómodo. Siempre yo les intento inculcar la comodidad. Si algo crees que te perturba un poco, que te da miedo, sobre todo en esas fases de vuelta al entrenamiento, de vuelta con el equipo, no la hagas, no tienes tiempo. De momento no he entrenado a nadie que tenga un contrato millonario con el Real Madrid que tenga que volver a jugar súper, súper rápido. De momento, ojalá algún día sí. Seguro que llegará. Ojalá, ojalá. Vamos, yo estoy seguro, yo lo tengo clarísimo. Por eso Pero estoy aprovechando de hacer el podcast ahora. ahora firmamos el porcentaje que te Claro, llevo, esto ¿no? no, esto luego tendrá más repercusión. Puede ser, puede ser. Entonces, bueno, en base a esos criterios y sobre todo mucho ojímetro a la hora de ejecutar acciones con distracciones,
pues son un poco el criterio que cojo para que vuelvan. Luego van volviendo, de momento empiezan un día con semana, o sea, un día por semana, van entrando al equipo, lo que antes era una acción muy, muy cerrada como una conducción de balón donde nadie te agrede, luego pasa a ser una posesión siendo tú el comodín, que nadie te entre, pero bueno, vas girando, empiezas a llevar lo visual a otro sitio, lo vestibular a otro sitio, las piernas empiezan a ir solas, a estabilizarse solas y al final entra pues más volumen de entrenamiento, comodidad, sensaciones, competición. Es un poco la idea. ¿Has tenido alguna recidiva tuya, Adri? De algún cliente así. Siempre contamos lo bueno de todo, pero Sí, 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 lo total. malo, ¿has tenido alguna? Pues mira, te puedo contar de un cliente, un niño, bueno, el niño tenía unos 16 años, 17, que bueno, no me hizo caso del todo en cuanto a no vuelvas a jugar con, él estaba de segundo entrenador con un equipo de voleibol y yo le dije, sé que estás yendo ahí, no te emociones, por favor, no estamos en esa etapa. Y un día me llamó y me dijo, Adri, le faltaba una persona para el partido de 5 para 5, entre ellos en un salto me he roto la plástica. O- Y un poco traumático, creo que eran ya 6 meses y pico, 7, al final ya estaba como en esa fase casi, casi final, de por lo menos de vuelta al entrenamiento normal, no a competir, pero al entrenamiento. Y bueno, sabes que no has tenido la culpa, ¿no? Pero siempre te dices, joder, ¿y si hubiera hecho esto? ¿Y si a lo mejor de manera más temprana hubiera metido desaceleraciones? ¿Y si en vez de hace 2 semanas que metí esto, hubiera metido esto? Y ahí entra un poco, pues bueno, te frustras en Te parte pega y un te, poco, te ¿no? pega, te pega y te afecta. Al final siempre empatizas con los clientes. Un cruzado que estén conmigo, échale un año. Un año y haciéndolo en condiciones. Haciéndolo en Eso está bien. condiciones que a lo mejor al principio empiezan 2, 3 veces en semana conmigo y luego ya les voy dejando. A medida que ellos aumentan la fuerza en sala, yo siempre les digo, si puedes trabajar la fuerza básica que es necesaria en un gimnasio por tu parte, vete, no me pagues a mí, deja estas sesiones para otro tipo de cosas que no puedes hacer solo. Y a lo mejor empiezo a verles un día por semana, luego cada dos, pero les sigo controlando. Tenemos un poco de seguimiento, de monitorización. Entonces, por lo menos, en clínica, un añito fácil. Joder, qué bien, ¿no? Qué bien. Y luego, bueno, ahí en la clínica de Andrea tenéis bastante volumen de trabajo, pero también veo que como que, no sé, yo creo que por los vídeos que veo, tanto tuyos y de Pablo o de Stories, creo que trabajáis un poco diferente, ¿no? En comparación a otras clínicas. ¿Ves diferencia de trabajo en comparación a otros centros? ¿Utilizáis polas cónicas vosotros? Quieres sembrar la polémica también, ¿eh? No, yo Primero el pregunto un aquagua, poco. ahora la poliacrónica. Hombre, le pregunto porque hay Eh, gente que le da más importancia a unas cosas, vosotros le dais más importancia a mm, otras y eso al final marca como una especie de línea mm, de trabajo, ¿no? A no, lo no. mejor tu línea de trabajo puede ir un poco más ligada a lo que es ese, pues, ese trabajo más a nivel cognitivo, esa importancia a nivel neural, pero a lo mejor Ujú, hay gente que tiene otra línea de trabajo que no va tan marcada hacia eso, ujú. pero que igual también funciona y que ha Y sacado gente válida, adelante. totalmente. Entonces, yo lo que he notado, por lo menos cuando veo las stories vuestras, es que pues, vosotros trabajáis más de esa manera, ¿no? Ujú, Siempre utilizáis mucho el Aquabat, utilizáis las gafas de estas para limitar un poco más la visión, juegan mucho con esos cambios, con esas distracciones, con el conteo, con tal, y son cosas que no son ujú, digamos, comunes de momento, ¿vale? Que yo sé que en un futuro todo va tirando un poco más hacia ahí, ujú. porque yo creo que la corriente va un poco más hacia ahí. Yo creo que ya es bastante como es palpable, en que no se puede quitar la neurología y sentarse Ujú, solamente en la biomecánica, sino que son cosas que tienen que ir unidos ujú. y una va a afectar a la otra. Bien, pese a que desde mi punto de vista yo creo que todavía falta mucho por descubrir qué es lo que pasa ahí dentro y que el cuerpo humano es una máquina excepcional, pero bueno, cada vez se va ahondando más en la importancia de esas cosas. ¿Tú crees que tú tienes una forma de trabajo, digamos, diferente o diferenciador, un elemento diferenciador? A ver, vamos a partir desde la base de que en Instagram o en Stories siempre intentas un poco, bueno, ir al nicho, ¿no? Y a lo mejor a ese nicho de la neurocognición lo ves ahí como oportunidad y dices, bueno, me formo en el tema, lo utilizo y lo enseño. En Instagram o en cualquier red social se enseña lo atractivo, ¿no? A mí he llegado a tener mensajes directos de gente que me pregunta y me dice, Adrián, ¿y la fuerza dónde la entrenas? Y digo, no, vente aquí.
y lo ves. Los discos no tienen polvo ninguno. En esa primera parte de la sesión, en algunos bloques de pliometría, pues podemos jugar con distracciones y con esa cognición, pero al final los kilos son los kilos. Que no se suben a stories, bueno, pues puede ser que no se suban a stories, pero que si hoy me levantar 100 y la semana que viene 105 y luego 110, que esa base neuromuscular siempre está. Siempre está presente. Eso es, otra cosa es que se enseñe más o se enseñe menos. En cuanto a trabajo isoinercial o de ese estilo, sí que en la clínica no tenemos, hemos priorizado otras cosas, también por espacio, no tenemos salas que son muy grandes, entonces tenemos que ser cautos a la hora de, bueno, de poner material. Em, pero sí que es verdad que, bueno, se justificaba mucho y hubo mucha ciencia en cuanto a poleas cónicas de, bueno, para el cambio de dirección, porque desacelero y porque después estoy reacelerando, ¿no? Y encima cambio la cadera de plano y se ve bastante. Em, una desaceleración o un cambio de dirección ocurre mucho más rápido y es mucho más caótico que eso. No hay una excéntrica tan rápida. Existe una contracción cuasi isométrica, que a lo mejor una desaceleración más potente intentando clavar en lugar de desacelerar tan lento se puede asemejar más al contexto. Em, Se puede utilizar y en otros centros en los que he trabajado las tenemos y las hemos utilizado y no la utilizo porque no la tengo, pero seguramente que si estuviera, siempre hay fases o etapas Claro. para poder utilizarla, es un elemento válido, la ciencia lo respalda y si alguien la tiene, adelante. O sea que no somos tan detractores, ¿vale? No lo utilizamos. No, sí, no lo digo por eso, sino que lo decía era bueno, por eso, porque a mí por lo menos me llama bastante la atención. Yo cada vez Ujú. que los veo contando, yo, mira, ahí están contando no sé qué, o con las gafas, o con tal, porque también sé un poco la importancia que tiene eso y me parece un elemento clave y me gusta. Además Ujú. que sé, porque también tengo mucho contacto con Pablo, contigo, que constantemente os preguntan cosas. ¿Te escriben mucho por Instagram a preguntarte cosas? Me escriben y desde aquí pido disculpas a alguien si no le he contestado una semana o dos en contestar. Trabajamos mucho en la clínica, trabajamos mucho de manera Eso es online, verdad. estudiamos, si tenemos un ratito, entrenamos y nos tomamos una cerveza también, ¿no? Que la sociedad tiene que estar ahí. Intentamos siempre responder. De hecho, algunas veces me preguntan y digo, mira, te mando audio rápido, no te conozco, pero es que tardo menos. Y bueno, a mí me agrada que me escriban y que me tomen a veces como en la comunidad sudamericana, en Argentina, en México, me dicen, profe. Ah, Oye, sí. profe, ¿qué piensas? Y yo, profe. Y me gusta, no te voy a engañar, pero me parece curioso. Así que intentamos contestar siempre cosas y cada vez sí que me he dado cuenta de que hay gente muy formada por las preguntas que se formulan o por las preguntas que llegan. Dices tú, hostia, este ha rebuscado un poco, ¿eh? Este le ha dado Mm, una vuelta a la cabeza para llegar. Y muchas preguntas que me hace la gente, que te piensas que me preguntan y yo, no, la solución, no, espérate, ya. esto hay que dar una vuelta Tienes que porque darle una sí, vuelta y sí, sí, sí. pensarla, ¿no? Y le iba a contestar rápido y pienso. Bueno, le contesto por la noche más tranquilo, voy a pensarlo bien porque no estoy del todo seguro de lo que voy a decir y cuando alguien te hace una pregunta es porque ha pensado muy bien la pregunta, la respuesta casi seguro que la tiene y a lo Mm. mejor quiere reafirmarla y hay que tener cuidado también con lo que contesta. Bueno, pero al final también estamos todos aprendiendo en este mundo. O sea que Ujú. todos nos podemos equivocar y a lo mejor la respuesta que tú des ahora te puede parecer acertada y a lo mejor en 3 años la misma pregunta darías una respuesta diferente. Y el O sea, trabajo no, que hice el jueves con un chico de cruzado, hoy a lo mejor me arrepentí. Y esta claro. tarea que podría haber sido, siempre estás ahí Claro dando que es un vueltas. mundo cambiante y que los contextos hablan mucho, el contexto de cada persona y todo ese tipo de selección de tareas y aplicación, pues va un poco en base a eso. Ujú. Qué bueno. ¿Cómo te ves tú dentro de un tiempo, Adri? ¿Hacia dónde te gustaría tirar? Porque en temas de rendimiento deportivo, yo sé que llevas unas cuantas personas online, ¿vale? Y he visto, por lo que veo en tu Excel, cómo controlas pues, las cargas, cómo haces los trabajos, donde los trabajos los envías casi a diario, según la respuesta que te da el atleta, que es lo que debería hacer. Eh, ¿Cómo te ves tú de aquí a un tiempo? ¿Te ves trabajar, qué te gusta más? ¿Seguir trabajando en ese mundo de la readaptación? ¿O te gustaría experimentar un poco en lo que es ese papel de strength coach? ¿No? Que no estuviera tan metido con temas de readaptación, sino más metido en programaciones de entrenamiento de fuerza, llevando algún equipo o algo de eso, porque sé que se te da bastante bien, tienes un trabajo ya muy adelantado, sobre todo bueno, con los Excel que llevas,
tienes experiencia también, te llevas a María, que ha sido campeona mundial, Ujú, ¿puede ser? ujú. Sí, de que 2021 de comité, más 68 kilos. llevas a cuentas ya con una chica que ha sido campeona mundial, o sea que ya has trabajado con alto rendimiento, no solo con gente joven, sino con gente joven pero que está en el top arriba. ¿Cómo te ves dentro de aquí unos años? La pregunta es amplia también. A ver, el rendimiento deportivo me gusta un montón. Sí que últimamente de 2, 3 años hacia acá, o a lo mejor dos quizá, me he orientado y he estudiado un poco más lo que es la patología, la lesión. Me llama más la atención. Me parece algo, creo que más, primero me parece curioso y me parece más difícil y como me resulta difícil me llama, ¿no? Y que no quiero decir que el rendimiento deportivo no sea difícil porque también lo es, pero bueno, en cuanto a gustos me llama bastante. Sí que me gustaría quizá vivir esa experiencia del rendimiento deportivo puro, es decir, hostia, este equipo en puestos de Champions, ¿no? Por pedir, ojalá. Pero al final el rendimiento deportivo, o sea, tenemos que tener los pies en el suelo siempre. El rendimiento deportivo, por lo menos en este país, es muy hermético. Pocos tienen la suerte de trabajar ahí. Conozco unos cuantos y además que lo hacen muy bien. Menciona aquí a Adri Lanzas, ¿no? Que controla bastante. Entonces, no quiero tampoco trabajar o estudiar con la idea de, esperando el momento de que alguno de estos equipos tenga, no sé, me llame, tal, sino que vivo el día a día. De momento, mi objetivo prioritario son los pacientes que tengo ahora mismo y es seguir estudiando y trabajando para sacar a esta gente y a los semejantes que puedan llegarme. Si lo otro llega, bueno, pues nos adaptaremos como hacemos siempre, como cuando entró María, como cuando han entrado otros futbolistas o como al final te llega el paciente y tú, pues bueno, te cambias, estudias, te formas y te adaptas un poco a eso. Si llega, pues perfecto. Y si no, pues seguimos a lo nuestro, que también estamos felices y contentos. Qué bueno, man. Yo estoy seguro, hablando de Adri, yo siempre se lo dije al principio, ¿no? De cuando empezó ahí a trabajar, dije que iba a cambiar el mundo del fútbol. O sea, va a ser uno de los primeros que va a empezar a trabajar ahí y a aplicar un poco todas estas cosas y ojalá que lo logre porque es un muy buen chaval y yo creo que de esa, digamos, ¿no? Así generación, ¿no? Tú, Adri, Antonio, tal, pues yo creo que vais muy por delante. Y espero que se les tome en cuenta y que entren ahí. Y luego, man, así un poco para cerrar ya el podcast. ¿Qué tres consejos le darías tú a una persona que está a otro entrenador igual que tú o que te tenga como referente de esos que te preguntan tanto por Instagram? ¿Qué consejos le darías para seguir en ese camino para seguir en ese camino de la readaptación? Porque yo creo que es una rama que aquí en España gusta bastante, ¿no? Ujú. Todo el tema de readaptación siempre llama bastante la atención y despierta bastante curiosidad. De hecho, a nivel de formación, pues yo creo que aquí en España, en temas de todo ese tipo de lesiones, readaptación, etcétera, etcétera, hombre, hay bastante formación, bastante información, se investiga Hay bastante, gente muy buena. la gente se preocupa, hay gente muy buena. ¿Qué consejo le darías tú a esas personas? Tres consejitos así que tú dices que le pueden ayudar un poco en el camino. A ver, yo diría uno, y uno, el primero y muy básico, y es que estamos en una corriente en la que parece que lo técnico se olvida, que la formación se olvida y lo importante es facturar. Y lo importante es hacer cursos de marketing, cursos de venta y cursos de cuanto más clientes tengas, mejor. Que al final, bueno, es decisión de cada uno y son gustos, pero cuando quieres dedicarte a un espectro tan amplio como son las lesiones, la formación, el estudiar, el aprender, el reinventarse no es discutible. Y hay que hincar codos y hay que gastarse dinero en cursos y hay que viajar y hay que aprender. Ese punto número uno. Sí que veo ahora gente joven que su grueso de formación es la venta. Y el voy a vender o quiero llegar a más personas, ¿no? Ahora Instagram, todo esto de la academia online, ¿no? Aprende a llegar a más personas para vender más, pero ¿qué estás vendiendo? ¿Cómo es tu producto? Entonces, bueno, hay gente que le sirve y hay gente que no. Yo invito a la gente que le gusta que se forme y que estudie y que experimente. Luego, como segundo consejo, que si tienes un referente, alguien que te gusta mucho, te acerques a él y le preguntes cosas a él o a ella. Le preguntes cosas, si da alguna formación, que la pagues y que asistas, que tenga su contacto. Siempre hay que tener el teléfono del que sepa, ¿no? Hasta que algún día
todo el mundo tenga tu teléfono. Es un poco la idea, ¿no? Así que acercarse a ti, te pregunto cosas, a Nuno le pregunto cosas, a Alejandro Molinero le pregunto cosas, entonces hay gente que yo creo que es mejor que yo, que hay infinita. Pues bueno, siempre hay y siempre aprendiendo y intentar coger cositas vuestras, que creo que es importante. Y luego, como tercer consejo, que también creo que gusta poco últimamente, bueno, yo creo que a nadie le gusta trabajar 50 horas a la semana, ¿no? Pero el campo, el barro es importante, porque tú tienes a lo mejor esquemas hechos en la cabeza de cómo debe ser un proceso de readaptación de una lesión. Y yo recién salido de la carrera me hice un Excel para readaptación de isquios de locos. No lo he abierto casi, porque llegas a la clínica y te encuentras que no es algo cerrado, que no es un camino cerrado. Tú puedes saber en cuanto a fases, en cuanto a procesos biológicos, pero al final el cliente es una persona, hay que entenderla, tienes que saber que hay subidas y que hay bajadas y tienes que aceptarte a esos, perdón, adaptarte a esos picos. Así que la experiencia trabajando con gente es clave. Si trabajas de otra manera, si trabajas con ordenadores, si trabajas con algo un poco más robotizado, pues mira, no, da igual cómo seas, pero en una clase que di en la facultad, en la asignatura de Jesús Rivilla, que le hago otra mención, también súper, súper inspirador, me preguntó qué consejo le daría o cuál creía que era la mayor cualidad de un buen entrenador personal. Y yo me salió del alma, le dije que sea buena persona, porque es la clave. Que sepas más o que sepas menos está bien. Cuanto más avances en la carrera, más vas a saber, más vas a estudiar. Se puede corregir que no sepas algo, pero el ser buena persona, el empatizar con la persona que tienes delante, eso hay que trabajarlo. Eso es como las bases de fuerza, man. Eso Eso siempre hay que es un tenerlo. cimiento bueno, Claro, es que un buen construye la cimiento. Ser casa. buena persona Sí. es un cimiento muy potente. Qué bueno, man. Pues nada, encantado de haberte tenido aquí A y ti por muchísimas invitarme. gracias, tío. Decirte que de verdad, a mí yo te admiro muchísimo porque yo sé que eres un crack, o sea, lo sé, por la forma en que trabajas, por lo que veo, por el nivel de compromiso, por el cómo has hablado hoy aquí en el podcast y cómo lo has expresado, lo has dicho todo súper bien, súper claro y me ha encantado, tío. O sea, me parece que eres un tío top y que, vamos, te va a ir muy bien. Así que, man, Bien, nos gracias. despedimos el podcast ya por hoy. Y nada, pues ya el podcast estará disponible y espero que lo compartas. Si crees que a alguien le puede interesar, compárteselo, dale likes, guárdalo, haz lo que quieras. Pero bueno, si lo compartes, si lo guardas, si nos dejas algún comentario positivo, siempre voy a tener un poco más de ganas de hacer estas cosas y encontrarme con gente pues, como Adri o como Pablo, o como toda esta gente que son realmente compañeros, amigos que les conozco y traerlos aquí. Y que este tipo de información, contarla aquí, darle la oportunidad de que hable en vivo o que hable aquí a través de la pantalla o del programa y cuente toda su experiencia, yo creo que es algo bastante gratificante y que puede ayudar bastante el camino a mucha gente, ¿no? Porque si tú a lo mejor estás trabajando dentro de ese mundo de la redactación y vas muy bien a nivel de biomecánica, pues dices, "Uf, hostia, pues es que ha dicho algo a nivel cognitivo que es bastante interesante. A ver, aquí voy un poco flojo. Pum, ya puedes buscar algún libro o alguna formación o consultar a alguien que sepa un poco más o escribir a Adri para que te recomiende, etcétera, etcétera. Pero bueno, si sirve para eso, ese es el objetivo de esto. Así que nada, ya sabes, si quieres, compártelo, dale un like y nada, nos vemos en el próximo. Chao.